Bueno, buenas tardes con todos, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá, parado frente a ustedes. Una anécdota nada más. Año 2014, cuando recién me empecé a involucrar ya netamente en lo que es el Project Management, hacia el 2007-2008 empecé con este tema de la gestión de proyectos. Por accidente, digámoslo así, en el trabajo que tenía, como era el que estaba estudiando en la universidad, ya usted hace cargo de este proyecto y empiezas tú poco a poco a interesarte, ¿no? Y poco a poco te empieza a gustar, empiezas a tecnificarte. Y bueno, llegamos un poquito al año 2014 en donde empiezo a leer al PMBOK y el PMI y te empiezas a empapar del tema. Año 2015 fue la primera vez que asistí al Congreso de Proyectos, creo que era el séptimo Congreso, no estoy seguro. Y ahora para mí haber avanzado y estar acá frente a ustedes, antes sentado ya, es de verdad un gran avance. Y creo que por eso están ustedes acá, porque les apasiona la gestión de proyectos y yo soy un apasionado de la gestión de proyectos, más allá del tecnicismo, de los conocimientos, de los títulos que a la final son retos personales. Pues con esa breve introducción quiero comentarles mi experiencia nada más. No soy un erudito, ni un experto, ni me crea mucho menos. Más bien vengo a compartirles una experiencia. Acá yo no soy el dueño de la verdad, simplemente vengo a comentarles cómo fue mi experiencia en la implementación de una PMO en el sector público, ¿ya? No sé si alguno de los presentes tal vez ha implementado una PMO o ha trabajado en una PMO, tal vez. ¿Alguien? Sí, chévere. Con ese antecedente vamos a ver acá, la agenda que tenemos obviamente será esta. Quise dividirla justamente para entender las fases de la gestión de proyectos, ¿verdad? Que ya la mayoría que los conocemos de memoria: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y se divide más o menos por acá. En el inicio, la propuesta de cómo fue que yo llegué a implementar esa PMO, los breves antecedentes del tema. En la fase de planificación, cuál fue el problema que encontré, el diagnóstico que se hizo. En la fase de ejecución, ya prácticamente es el rompimiento de paradigmas, por eso el tema, ¿no? Ya voy a explicar por qué. Temas de estandarización. En el monitoreo tenemos un poco de lo que es el Balance Scorecard, que tal vez ya muchos lo deben conocer por acá. Y en la fase de cierre, netamente, pues ya las lecciones aprendidas de este proyecto, digamos así, ¿ya? Bueno, dentro de la propuesta, en el inicio, ¿verdad? Les comento que en el año, esto fue a inicios del año 2014, donde yo me encontraba implementando proyectos en diferentes provincias del país. Fui parte del equipo que implementó el ECO 911. Entonces yo andaba con los chinos, porque es tecnología china, como ustedes conocen. Andaba con los chinos implementando los ECOs en diferentes provincias. Todo lo que es fase de implementación y la ejecución del proyecto. O sea, a mí ya lo planificó y mi rol era más de implementación. Entonces, año 2014 por ahí, pues me llama alguien que estaba interesado en implementar una PMO. Y bueno, acudo al llamado, digámoslo así, y entonces viene el tema de me explican, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer. Y la verdad yo estaba bastante cómodo en el ECO 911, estaba bastante cómodo, estaba haciendo lo que me encanta, que a mí es la fase de ejecución, viajar, implementarse, me encanta eso. Y bueno, acá el trabajo era, digamos, más digamos, era un 70% de oficinas, ¿no?, de planificar, o sea, más de planificación, de organización. Entonces, bueno, dentro de las ventajas, digamos, que de esto era una mejor propuesta. Si queremos hablar del tema salarial, era mejor la propuesta. En el tema de desventajas, digámoslo así, era salirme de lo que me apasionaba, que era la ejecución, y venir a un tema ya además de planificación. Entonces, bueno, empezando, hablando con la familia, dije, bueno, aceptemos el reto, y para no hacerles más larga la historia, pues bueno, decidí aceptar. Y entonces, ahí es cuando empieza digamos ya como tal, el reto como tal, el reto per se. Entonces, bueno, llego a esta entidad pública, que bueno, al final ya les diré cuál es. Llego a esta entidad. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y eres nuevo,
empiezas a preguntar a la gente qué nivel de conocimiento tiene gestión de proyectos, o sea, te empiezas a dar cuenta que el nivel de conocimiento era bastante, casi nulo, digamos, sino tal vez un par de personas por ahí conocían algo, pero mi trabajo como tal era liderar a 30 personas, ya de diferentes áreas, de diferentes direcciones, tanto técnicas como administrativas, en hacerles conocer cómo pueden llevar a cabo sus proyectos. Entonces, lo primero que haces es, obviamente, te reúnes con la gente, empiezas a utilizar ciertas técnicas o metodologías en cuanto ya a lo que decíamos acá, ¿no? Reuniones, empiezas a hablar con la gente, empiezas a hacer encuestas y te das cuenta del nivel de madurez que tiene esta organización en la gestión de proyectos. Entonces, bueno, cuando te das cuenta que los resultados son bastante alarmantes, llegas y cada persona hace de diferentes maneras un proyecto. Teníamos un portafolio, cuando yo llegué teníamos un portafolio de proyectos de alrededor de 90 proyectos, pero que realmente no eran proyectos. O sea, les pongo un ejemplo. O sea, llegas y ellos tenían cada compra, digamos, cada adquisición, para ellos era un proyecto. O sea, la compra de lápices, el proyecto de la compra de lápices. La compra de suministros de oficina, el proyecto de compra de suministros de oficina. Y así se dividían un montón de compras que ellos les llamaban proyectos. Entonces, ese era uno de los problemas que te encuentras. No sé, alguien tal vez trabaja acá, no solo en el sector público, en el sector privado también, en donde cada quien hace por su lado lo que cree que es mejor, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a hacer ese diagnóstico y utilizas, bueno, el juicio de expertos, utilizas, no sé si hayan utilizado OPM3, que es esta técnica para poder identificar cuál es el nivel de madurez. Entonces, a través de varias herramientas te das cuenta de eso, ¿no? Recordemos que estamos hablando del año a inicios de 2015 y este tema de diagnóstico no te toma un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, sí es un tema que toma tiempo y es importante aquí identificar, y tal vez para quienes quieran implementarlo, lo vayan a hacer, siempre es importante que la PMO esté alineada a la estrategia y por eso es importante que la PMO pues, tenga el apoyo de la alta dirección. Si ustedes no tienen el apoyo de la alta dirección, de pronto la PMO va a quedar en una buena idea, en una buena intención. Entonces, cuando yo llegué, o sea, hablamos con el director general y era una persona que apoyaba esta gestión, o sea, era un pedido prácticamente de él y del equipo de trabajo que tenía en ese entonces, en donde identificaron que era necesario hacer este tipo de cosas. Entonces, siempre que, ya como un consejo, como una recomendación, cuando ustedes quieran implementar algo de esto, o sea, todo cambio va a generar cierta resistencia, de hecho van a tener un montón de resistencia, pero siempre el apoyo de la gerencia es lo que les va a dar ese puntal para que ustedes puedan avanzar, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Entonces, yéndonos a la parte ya del problema, ¿no? Entonces, tú llegas y te encuentras con falta de información, preguntas, proyectos de construcción, porque había proyectos de construcción y no había la información, no había las actas, apenas había el contrato de trabajo, el contrato que lo firmaron con algún contratista, pero la información estaba regada por todos lados. Entonces, tú sabes que cuando todos son responsables, nadie es responsable, o son todos o no es ninguno, entonces no había delegación de responsabilidades, entre algunos problemas que pudimos identificar. El tema, ya lo que les hablé, el tema de una desorganización total, el tema de falta de técnicas, unas 2 personas de los 30, unas 2 personas habían escuchado algo del PMI, del PEMBU, que fueron las personas que de estos 30 líderes yo me apalanqué en 4 personas que, digamos, tenían un perfil un poquito adecuado como para poder ayudarme a implementar la PMO. Entonces lo que yo hice es identificar esos perfiles y sobre todo no tanto el perfil sino el interés de las personas, porque muchas veces, y de lo que nos topamos acá, es que tienes a veces técnicos, buenos técnicos, pero que muchas veces tienen el ego demasiado elevado. Entonces tú poner a trabajar a técnicos que tienen un ego demasiado elevado a veces chocan, ¿no? Y ahí está la labor también de la PMO o del líder de la PMO,
en donde tiene que saber y poder equilibrar este tipo de conflictos, ¿no? De hecho, para eso está el Project Manager, que es el que integra todo este tipo de cosas y que ayuda a que se solventen los problemas, ¿ya? Entonces, dentro de eso, pues una vez que tienes ya un poquito los antecedentes ya más claros, ya cuando estás ahí te das cuenta que lo que te dijeron al inicio, ¿no es cierto?, para traerte, que trabajes acá, o sea, no era exactamente lo mismo que tú te diste cuenta ya cuando estabas allá. O sea, eso ya te das cuenta ya cuando estás en el campo, cuando ya estás ahí. Y lo que te dice el PMBOK, es cierto que tienes 3 tipos de PMOs, ¿verdad? Tienes la de apoyo, tienes la de control y tienes la de dirección. Entonces, con digamos, con este ambiente, contándoles así una generalidad, ¿qué PMO hubieran ustedes aplicado tal vez en este evento tan un poquito caótico? ¿Cuál hubiera sido la PMO que ustedes hubieran implementado? Tal vez alguien. Control. Ya, apoyo por allá. ¿Todos tenemos las 3? ¿Perdón? Las 3. Las 3. Ya. ¿Alguien sala directiva? No. Recordemos que las PMO directivas se implementan cuando tú tienes, bueno, por lo general, lo que nos dice la teoría, ¿no? Y también un poco la práctica. Tú puedes implementar una PMO directiva cuando tienes una organización basada en proyectos, ¿verdad? No era el caso acá, entonces no podía implementar una PMO directiva, entonces tenía apoyo o control. Entonces, como dice acá nuestro compañero, yo hice una fusión, hice un híbrido, entonces hice un híbrido entre apoyo y entre control. Entonces, ¿cómo lo hicimos? En el tema de apoyo se brindaba asesoría, ¿cierto? A través de capacitaciones, tenías que guiarle uno por uno a cada uno de los líderes, ¿cierto? Se planificaron alrededor de charlas mensuales. Cada mes al menos había una charla, así como ustedes, me reunía con ellos y empezábamos a conversar, a capacitar, a introducir la metodología de proyectos, los términos, qué es una PMO, qué es un LT, o sea, conceptos básicos y poco a poco ir capacitando a la gente, haciéndole conocer este tema de la PMO. Entonces, en este caso lo que hicimos, como les digo, es una PMO híbrida, tanto de apoyo, tanto de control. ¿Ya? Entonces, esto creo que es algo que todos nos hemos topado en nuestras organizaciones, ¿verdad? Porque todos tenemos claro el concepto de qué es un paradigma. Entonces creo que todos lo tenemos claro. Y cuando tú llegas con estas nuevas ideas, digamos así, con estas nuevas técnicas, recuerda que dentro de esos 30 líderes tienes gente, no quiero generalizar, pero tienes ya servidores públicos que son de nombramiento, que tienen más de 20 años trabajando ahí. Entonces, ¿cómo haces tú para que una persona que ya está por jubilarse le capte o se adapte más bien al tema de la PMO, del Project Management y este tipo de cosas? Entonces, es importante que nosotros, yo escuchaba a los otros expositores, y ahora que está en boga el tema de la transformación digital, ¿verdad? Que innovemos, la transformación digital y todo ese tipo de cosas, pero recordemos que es importante que tú cuando quieres hacer cualquier tipo de cambio, sea de transformación digital o de cualquier tipo de cosas, hablando de mi experiencia, siempre es importante que entendamos la cultura. O sea, primeramente hay que entender la cultura de la organización. Si tú llegas a un lugar y no entiendes la cultura de la organización, o sea, desde ahí ya partimos mal. Y yo creo que ese fue uno de los éxitos que tuvimos acá, porque no es que llegamos directo y a ver chicos, el Project Manager esto y el PMBOK dice esto. O sea, si yo lo hacía así, no me hubiera ido bien, creo yo. Como les digo, tenía un 70% de la gente que estaba ahí, es gente de nombramiento, y solo había un 30% de gente nueva, gente joven, digamos así, que eran de contrato ocasional. Entonces, siempre, y eso ya es un consejo, o sea, siempre tratemos de entender la cultura, o sea, ¿dónde estoy pisando? O sea, ¿con quién estoy hablando? Y para eso se utiliza bastante estrategias ya de liderazgo, digamos así, ¿ya? Formación de equipos de alto desempeño, en donde tú primero conoces a la gente, o sea, de esos 30 líderes tú tienes que hablar con cada uno, darte el tiempo de hablar con cada uno para saber con quién estás hablando.
está el técnico en esto, el técnico en este otro, el ingeniero de esto, o la persona que no tiene ningún título. O sea, todos tienen un nivel diferente de conocimiento y todos detrás son un mundo aparte. Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus dificultades, sus enfermedades, o sea, diferentes cosas con las que tú tienes que lidiar. Entonces, como les digo, primeramente, entender la cultura. Ese fue uno de los puntales que creo que nos ayudó bastante para que de ese grupo de 30 líderes, no voy a decir que los 30 fueron los exitosos, pero sí tuvimos un 70% de gente que le captó bien al tema y empezó pues a trabajar, y bueno, ya más adelante vamos a ver los resultados, pero siempre empecemos por ahí. O sea, todo cambio nos va a generar resistencia. Pero cómo tú reduces, eso no podemos evitarlo, ¿no? Pero cómo tú reduces esta resistencia cuando tú entiendes a la gente con la que estás trabajando, con la que estás hablando, o sea, en la vida misma, o sea, tratar de entender a la gente. Eso es súper importante. Ya yéndonos un poquito al tecnicismo. Una vez que ya entiendes a la gente, te comprenden, te indicas los beneficios, por qué debemos implementar la PMBOK, cuáles son los beneficios, por qué haces esto. Recordemos que el PMBOK tiene, bueno, PMBOK 5 en ese entonces, 2015, 47 procesos, ¿verdad? Entonces, imposible, y de hecho el PMBOK te lo dice, es imposible que yo implemente los 47 procesos, ahora 49 procesos, porque eso sería cargarle demasiado trabajo a la gente, ¿verdad? Es importante, y el PMBOK, como les digo, ¿qué te dice? Adapta lo que tú creas necesario de acuerdo a tu organización. Entonces, lo que les doy acá, o sea, es básicamente, digamos, lo que adaptamos a esta organización, ¿ya? Esto que fue, digamos, por fases, ¿no? O sea, no es que implementé todas al inicio. Primeramente empezamos con que entiendan qué es la ADT. Eso fue el básico. O sea, primero entender qué es una ADT, por qué hago una ADT, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Por qué no debo confundir el proyecto con operación? Porque eso es lo que se confunde en las organizaciones, creo que en la mayoría, donde confundimos la operación que hacemos con el proyecto. Entonces ahí es un paradigma que tenemos que cambiarle el chip a la gente para hacer entender que no es lo mismo. Entonces parece algo tan simple cuando ya, digamos, ya tienes el conocimiento, un poco de experiencia, pero para la gente que nunca ha tenido este tipo de conocimiento, pues lo confunde. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos haciendo el tema de la ADT y explicándole los beneficios y bueno, todo el tema ya que habla la metodología, no la metodología más bien, el tecnicismo del PMBOK, que es una metodología, y después, pues bueno, ya aterrizas un poquito más en el acta de constitución. Entonces, ¿cómo puedes tener proyectos? Estamos hablando de plata de nosotros, vamos a decir por público, millones de dólares que se gastaron en proyectos grandes, porque era un proyecto de modernización bastante fuerte, en donde estamos hablando de un proyecto de 240 millones de dólares, regado en diferentes proyectos, ¿no? En este portafolio que les hablé de alrededor de 80 proyectos, pero que con el tiempo ya los fuimos reduciendo, nos fuimos integrando, haciéndole entender a la gente que tú puedes, me invento, tener un proyecto de, digamos, de adquisiciones 2015, en donde integras varias cosas y no haces un proyecto regado de cada cosita chiquita. Entonces, eso es importante aterrizarlo, ¿ya? El tema de, bueno, cronogramas, empezamos ya a capacitar en el tema de cómo manejar un cronograma en un programa que la mayoría lo conoce acá, se manejaba el Project. Primavera casi no se lo utiliza, pero se manejaba Project. El tema de las actas de cambios, o sea, ¿por qué es importante hacer un acta de cambios? Porque cuando tú realizas cualquier tipo de cambios, pues tienes que eso aterrizarlo formalmente, porque si no ese cambio no tiene una trazabilidad, sino tiene una evidencia de lo que se hizo, ¿ya? Entonces, bueno, después un acta de cierre, las actas de lecciones aprendidas, y finalmente, bueno, esto ya fue una segunda fase, que fue el tema de la matriz de riesgos. Y lo que nos hablaba el doctor Riesgos, ¿verdad? Sobre la importancia de cómo aplicas los riesgos, pero cómo tú tienes que ir escalando poco a poco hasta poder implementar este tipo de cosas. O sea, no puedes hacerlo lineal e implementar todo. Entonces, poco a poco tú vas identificando y lo vas haciendo. Entonces, digamos que ese fue en una primera fase lo que empezamos a desarrollar con el equipo de trabajo.
lo que les hablaba acá anteriormente, el tema de la cultura organizacional, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que se hizo, trabajar bastante en la cultura, trabajar bastante en el tema de la alineación estratégica, ¿ya? Esta entidad tenía la visión de ser ser un líder en el tema de servicios públicos, ¿ya? Y de hecho está en buen camino. Yo ya no estoy por allá, pero está en buen camino. Entonces, el tema de entender cómo es la visión y la estrategia empresarial es súper importante. Estoy ahora asesorando en otra entidad pública y estamos haciendo un trabajo parecido. Estamos levantando desde cero, desde la estrategia, desde entender quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que visionamos. Y estamos aterrizando poco a poco. Y creo que en algún momento, como digo, ahorita estamos en una fase inicial, pero en algún momento vamos a llegar acá, que es mi objetivo, llegar a tener una PMO también en este otro lugar donde estoy. Porque la PMO obviamente nos ayuda, cuando llegamos a los resultados, nos ayuda pues a cumplir en parte los objetivos estratégicos. Entonces eso es súper importante. Bueno, después de la visión estratégica, el tema de los procesos. Súper importante, y esto pasa bastante en las organizaciones. Cuando tú llegas a la organización y te das cuenta que no están documentados los procesos, digamos, porque existen los procesos. La gente lo hace a diario, pero todo es de una manera mecánica, ¿verdad? De acuerdo a la persona que está en el puesto. O sea, cada persona tiene su metodología o su técnica de trabajo y la hace de acuerdo a cómo conoció, cómo aprendió, cómo se capacitó. O sea, de acuerdo al entorno, se adaptó y lo hizo de esa manera. Entonces, aquí es donde tú empiezas a generar procesos y dices, bueno, yo hoy estoy aquí, en el 2015, bueno, hoy estoy aquí, pero en un rato yo ya no voy a estar acá. Entonces tenemos que estandarizar y decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el líder de la PMO? ¿Qué va a hacer el analista de la PMO? ¿Qué va a hacer el líder del proyecto? Entonces empiezas a documentar el trabajo de cada uno, ¿verdad? Entonces empiezas a levantar las actividades, las funciones que tienen que hacer cada uno de ellos. Y para eso hicimos varios instructivos. De hecho, utilizamos bastante la ISO 9001-2015, en la que nos basamos para estandarizar los procesos. Y que bueno, ya más adelante les voy a hablar de eso. Entonces, acá empezamos a hacer eso, a dibujar. Bueno, ahí en la computadora, apoyado de mis 4 analistas, empezamos a dibujar y mapear qué es lo que queremos y cómo vamos a aterrizar la metodología de proyectos acá en esta institución. Entonces eso es importante porque obviamente sale la persona, viene otra, siempre en todas las empresas hay rotación, ¿verdad? En todas las empresas hay rotación, o sea, por más de empresa buena que sea, siempre alguien se va a ir y eso es algo que va a pasar siempre. Entonces por eso es importante pues, que documentemos esto. No es indispensable que lo hagan, o sea, no les digo utilicen la ISO 9001-2015, no, o sea, utilicen el sentido común, que es lo más importante de todo. Dicen el menos común de los sentidos es el sentido común. O sea, simplemente muchas veces es mucha cuestión de observación, de darte cuenta del entorno, de leer un poco, porque uno no es todólogo, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino y cuando uno ya va implementando se va dando cuenta de todo lo que te dice el PMBOK. Porque recordemos que el PMBOK te dice qué puedo hacer, pero no siempre te dice cómo lo debes hacer, ¿ya? Entonces el cómo tú lo vas aprendiendo en la experiencia, en el pasar de los días, ahí vas aprendiendo. Y entonces digo hoy 2019 y vengo acá en 2015, y entonces hoy me doy cuenta y digo, claro, todo lo que yo hice era lo que decía el PMBOK, pero yo me di cuenta en el camino, te das cuenta. Porque no es que yo cuando implementé esa PMO era un experto que venía de 10 años implementando PMOs, no. Más bien mi enfoque anterior era puro de ejecución, pura ejecución de proyectos, que era lo que me estaba dedicando. Pero bueno, o sea, el reto lo aceptas y poco a poco vas aprendiendo y haciendo camino al andar, ¿no? como dice el dicho, haces camino al andar. Entonces, bueno, después una vez que ya tienes esto, te empoderas. Entonces ya ves que están documentados los pasos, ya tienes claras las directrices y entonces empiezas a empoderar a la gente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón empoderas? ¿Por qué creen que uno tiene que empoderar a la gente y no hacerlo solo el líder PMO que lo haga todo? ¿Por qué debería empoderar? Te absorbe. Ya absorbes, ¿no es cierto? El tiempo no te da también, porque tienes varias funciones. Entonces, perdón. Entonces tú cuando ya vas trabajando tiempo con la gente, como les decía, te das cuenta
de qué personas son las que se pueden empoderar o las que están más interesadas o están comprometidos. Recordemos ahí que existe una gran diferencia entre estar comprometido y estar involucrado, ¿verdad? Entonces por ahí hay un adagio de un salón que se quería poner un cerdito con una gallina, ¿no es cierto? Y que el salón se iba a llamar huevos con tocino, ¿ya? Entonces la gallina decía, bueno, yo voy a poner los huevos, ¿verdad? Y el cerdito tenía que poner el tocino, pero para poner el tocino del cerdito obviamente tenía que morir, ¿verdad? Entonces al cerdito no le convenía estar involucrado, perdón, comprometido, estar comprometido, porque estar comprometido tenía que perder la vida. Y la gallina simplemente ponía los huevos, pero no le pasaba nada, eso es estar involucrado. Y eso pasa mucho en los equipos, ¿ya? Hay gente que siempre va a estar involucrada, hay gente que va a estar comprometida. Entonces, bueno, tú te das cuenta cuáles son los comprometidos y empiezas a esa gente a delegar funciones. Entonces le dices, mira, tú te vas a hacer cargo de esto, y empiezas tú, ya no vas solo a hacer cuando llegaste toda la parte operativa y la parte de querer sacar los formatos y todo, no, sino ya vas delegando y empiezas a designar responsables. Y ahí empoderas a la gente. Pero ese es un tema también que tiene que ver mucho con la confianza. Tú de un día para otro, yo no te puedo decir a ti, vamos, hoy confía en mí y ya confiamos. O sea, no sucede así. O sea, tienes que empezar un proceso de generar esta empatía con la gente. Me acuerdo, entre una de las cosas que nosotros hicimos, yo pedí autorización al director general para llevar a este equipo de trabajo a una hostería un sábado en la mañana, para poder hacer estos trabajos, estas actividades de trabajo en equipo, de liderazgo, de gestión de confianza. Entonces hicimos varios ejercicios de cómo generar confianza con esta gente, ya con este equipo de trabajo. Algo que bueno, aprendí anteriormente en otros lados donde estaba. Tuve digamos que un fuerte background en cuanto a temas de liderazgo cuando estuve en el extranjero haciendo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces uno va aterrizando esas cosas y las va identificando. O sea, tú vas entendiendo que todo el conocimiento que tienes no es importante por todo lo que tienes, sino porque qué haces con lo que sabes. O sea, no es importante que sepas un montón de cosas, pero no aplicas nada. Entonces es importante que uno se centre en algo y diga, bueno, esta vez me voy a centrar, en este caso, por ejemplo, generar confianza en el equipo. Entonces, como les digo, es importante darte el tiempo. Y muchas veces ni siquiera al director general le pedimos plata para la hostería. O sea, fue un tema de que cada uno tenía que pagarse. O sea, fue un tema de involucramiento y de compromiso. Porque muchas veces a veces nos limitamos y decimos, no, es que no hay dinero. Y eso pasa siempre en el sector público, en el privado también, estaba en el privado también. Y nunca hay dinero en ningún lado. Todo el mundo dice, no tenemos plata. Es que no podemos hacer porque no hay plata. Es que no puedo hacer esto porque no me dan los recursos. ¿Verdad? Ese es el típico pretexto que ponemos. Y nos limitamos, y justamente nos limitamos a eso. Pero sí tenemos que ir un poquito más allá. O sea, de algunos libros que leía, hablaba uno de que, o sea, cuando tú tienes una buena idea, tú tienes un buen proyecto, o sea, el dinero es secundario. Porque cuando tú tienes una buena idea, un buen proyecto, siempre va a haber alguien que lo va a financiar. O sea, siempre va a haber alguien que lo puede financiar. Y es verdad. Entonces, eso es importante que nos quitemos de ese chip. De hecho, los proyectos se caen no por la falta de dinero, los proyectos se caen por la falta de liderazgo, por la falta de empoderamiento, por la falta de gestión. Entonces, para eso estamos nosotros, los project managers, justamente para eso, para que el proyecto no se caiga, para empoderar a la gente, para jalar a la gente, de, vamos, ustedes pueden, vamos. Entonces, ese es el trabajo del project manager, ¿verdad? Entonces, bueno, ya pasamos de esa fase de empoderamiento, ¿verdad? Y después, como les decía, y recién ahí empiezas a dar el project management. Ya cuando a la gente le tienes un poquito ya de confianza, un poquito, ya le ves un poco involucrado y empiezas pues a generar esta interacción de trabajo conjunto. Entonces, ¿cómo tú pasas de acá, estar parado frente al equipo de trabajo, ¿verdad? Indicando, enseñando, para después de un tiempo tengas a una de las personas que eran tus estudiantes, tus alumnas, que eso lo sé, y ahora ella, es un ejemplo, ¿no? Y ahora ella es la que está en cambio enseñando al resto. Entonces, eso es todo un proceso que ustedes, si algún rato van a implementar una reunión, tienen que hacerle entender a la dirección, a las gerencias, o sea, que no es
una cosa de un mes, de 2 meses, o sea, es un trabajo, yo les hablo de un trabajo que se hizo en casi 3 años, ¿ya? O sea, desde que se llegó hasta que se pudo ir avanzando, hasta que ya tienes líderes de proyecto empoderados, que ahora son ellos los que dan las clases, y uno simplemente se sienta al fondo y empieza a tomar fotos, y empieza a ver, y empieza a evaluar, y empieza a decir, hemos avanzado, o sea, hay un trabajo que se ha cumplido. Entonces, yo por lo general trato de ponerme retos en mi vida profesional. O sea, yo no trabajo mucho por horario, sino más bien por objetivos. Entonces, mi objetivo, casi el 3er año, estuvo cumplido. Entonces, bueno, creo que de momento ya me salió otra oportunidad y, bueno, estoy a otro lado. Pero me fui con la satisfacción de haber cumplido, como en un adagio por ahí, ¿no es cierto? Te vas con la satisfacción de haber cumplido. Hiciste el objetivo que te planteaste. Entonces, ahí creo que ese es el éxito de cada profesional, ¿verdad? O sea, que tú entras de una manera, pasa el tiempo y cumples uno de los objetivos que cumpliste. No todo es perfecto, no, obviamente, de eso ya voy a hablar más adelante, los errores que se van cometiendo, porque uno no tiene la bolita mágica para decir vamos por acá, y todo va a ser perfecto. O sea, no, siempre hay ese tipo de cosas. Bueno, algo que es súper importante es el tema de los sistemas de seguimiento, los tableros de control, porque aquí te ayudan un montón para que tú puedas controlar al personal. Como tenemos una PMO de asesoría y control, o sea, tú les guías, tú les capacitas y todo, pero también les controlas. Dices, ojo, no estás cumpliendo con los hitos del proyecto, mira, te falta esto, pero siempre hay una manera de que tú tienes que llegar a la gente. O sea, no puedes llegar y decirle el típico de seguimiento, oye, pana, ¿has atrasado? ¿Qué pasó? Y llegas a veces y pasa eso, y vienen los conflictos, y eso le pasaba a mi equipo, y mis analistas a veces iban y de manera brava, oye, pero te has atrasado, ¿qué pasa contigo? O sea, van en ese son, y te genera conflictos. Entonces, van y se quejan donde el director de X área y dice, mira, tus chicos están trabajando de esta manera, son los hechos los jefes y todo eso. Entonces es importante que tú llegues a la gente de una manera sutil. Entonces siempre es importante saber quiénes son y o sea, cómo debes trabajar, cómo debes llegar a la gente. Eso es importante, no llegar como jefe. Bueno, en este tema hicimos un ranking de proyectos, un ranking de líderes de proyectos, en donde tú evaluabas desempeño, les dabas incentivos, pero también te evaluabas como PMO. Yo les preguntaba a los miembros de toda la institución si están de acuerdo con la PMO, qué es lo que pasó a través de encuestas, para yo identificar cuál es el nivel de satisfacción que tienen hacia nosotros. En este caso, por ejemplo, teníamos un nivel de aceptación de un 87% de lo que se aceptaba la PMO, que iniciamos creo que en un 30-40%, pero logramos ascender hasta un 87% mientras estuve yo ahí. Entonces tienes una aceptación bastante fuerte. ¿Quiénes eran los que más se quejaban? Eran los que siempre estaban atrasados en los proyectos, siempre la gente que no se unía al cambio, ¿no? Que siempre te generaba esa resistencia, que siempre va a haber, o sea, eso es algo que siempre va a pasar. Bueno, en el tema de resultados, se aplicó el tema de mejora continua, el ciclo de Deming, ¿no es cierto? Planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces siempre ciclos de mejora continua. Aquí del portafolio de proyectos, tenía un índice de desempeño del cronograma, porque empezamos en un 30, un 40%, pero fuimos ascendiendo y fuimos superando las metas. Teníamos una meta del 80% de cumplimiento, pero ya en el 2016, casi un año después, teníamos ya un 87%, es decir, superamos un poquito las expectativas en cuanto al índice del cronograma del proyecto. Igual superamos las metas en personas capacitadas. Yo tenía solo, digamos, cupo para 50 personas, sin embargo hubo gente de otras áreas que se empezó a involucrar, me empezó a gustar, dijo, oye, yo también quiero hacer, ¿por qué no me invitas a la charla? Ok, chévere, únete. Entonces venían y ya teníamos más gente que estaba deseosa de conocer, de saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y bueno, todo ese tipo de cosas. Estos son resultados de las encuestas que yo hacía, en donde teníamos un 30% de gente que estaba interesada en que le capaciten en temas de actas de constitución, bueno, en GPR, que es el balance que utilizábamos para monitorear los proyectos, control de proyectos, cronogramas. Entonces, bueno, se iban distribuyendo en qué quería la gente que la capacite. Entonces, en base a eso, yo preparaba las capacitaciones de acuerdo a lo que me decía la gente, ¿no? Siempre es importante preguntar a la gente qué es lo que quiere. Otros resultados que salieron de esto es que en marzo del 2017 logramos la certificación ISO 9001 en toda la institución. Entonces fue un trabajo fuerte, bastante fuerte, pero al final logramos certificar con la ISO 9001 2015
no les hablo solo del tema de la PMO, sino de los procesos principales de esta institución. Se lograron certificar. Y otro de los resultados que tuvimos es que cuando uno ya se da cuenta y dice, mira, o la gente, ni siquiera te das cuenta tú, sino la gente te dice, oye, pero tú puedes hacer bien esto, ¿por qué no emprendes en algo parecido a esto? Porque en ese tiempo yo no tenía, digamos, un emprendimiento, simplemente era un técnico, era técnico, era empleado, digamos, ¿sí? Entonces, después te pones a visionar y dices, no, sí, te pones a pensar y dices, sí, creo que sí, podría hacerlo. Y entonces en el año 2016 pues se crea este emprendimiento y que 3 años más tarde pues bueno, estamos avanzando bien en el tema de hacer lo que te gusta. Ese es el tema, o sea, apasionarte por lo que te gusta, empoderarte en lo que te gusta y te tecnificas en eso y nos ha dado buenos resultados. Entonces de ahí nació este emprendimiento que bueno, se llama Ciclo, ¿ya? Las lecciones aprendidas de esto, como les decía, siempre hay problemas, nada es perfecto. Tenía unos pocos líderes de proyectos que no se empoderaban. Tenía problemas con las direcciones a nivel gerencial, en donde cambiaban de prioridades. Ya planificabas algo y después de unos 2 meses decían, no, ya no vamos a hacer ese proyecto, ahora vamos a hacer este otro. Y después de un mes, no, ahora vamos a hacer este otro acá. Seguros. Entonces nos empezaban a mover la planificación y no, dijimos, teníamos que hacer algo. Entonces, ¿qué haces? En este caso, para esto, creamos el comité de proyectos. Y dentro del comité de proyectos, el sponsor, digamos, o el director del comité de proyectos era el director general. Entonces, ya tienes, como les digo, ya tienes a la máxima autoridad que está apoyando esto y él era el que revisaba los proyectos y se sentaba con todos los directores y ya los exponía, decía, mira, tenemos este proyecto acá están fallando en esto. Y entonces, bueno, el director era el que decía, a ver, ¿cuál es la solución? A ver, tal persona, ¿para cuándo me entregas esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces, empoderas a la gente y la máxima autoridad era, como les digo, la persona que ya les ponía un hasta aquí, ¿no? En ciertas direcciones donde tenían los proyectos más flojos, digamos así, o que no avanzaban. Entonces, por eso, como les digo, siempre es importante el apoyo de la gerencia. En el tema de carga de trabajo, había líderes que se quejaban, que decían, bueno, es que yo estoy con la operación trabajando y aparte me ponen el proyecto de acá y me ponen el proyecto de acá. Entonces empiezas a generar un poquito de backups, ¿ya? O sea, ves gente también idónea y le vas empoderando los temas. Bueno, y ya para ir terminando, lo que estamos con el tiempo, sí, estamos bien. Entonces, eso es lo que les podía comentar brevemente. Hemos tenido que correr, como les digo, son casi 3 años de implementación de esto, de planificación e implementación, que bueno, he tratado de hacer una pastillita de lo que se hizo. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda, alguna cosa que tal vez no esté claro, que podamos conversar. De mi parte, eso sería. Muchísimas gracias. Yo tengo 2 preguntas. La primera es si tú tienes conocimiento de cuántas empresas o qué porcentaje del sector público tienen una PMO. Y la segunda pregunta es, ¿cómo tú evitarías de que el cambio continuo de autoridades en el sector público haga que una PMO tenga problemas porque tienes que estar continuamente capacitando, socializando o existen cambios en los planes estratégicos continuamente del sector? Ya, bueno, muchas gracias por las 2 preguntas. En cuanto a las estadísticas, no te podría dar una estadística exacta de cuántas empresas públicas tienen PMO. En mi experiencia, las empresas públicas, o entidades públicas que lo tienen, de las que conozco, bueno, es Petroamazonas, es Registro Civil, SRI, de las que he tenido conocimiento. No existe, como decir, un portal donde te diga, mira, la estadística del PMO. Un poquito difícil contestarte esa pregunta. Simplemente te voy a hablar de mi experiencia de las empresas o de colegas que trabajan ahí, que están trabajando en PMOs, pero no tendría el conocimiento para decirte si existe esa estadística. No la he encontrado, la verdad sí la he buscado, pero no la he encontrado. En cuanto a la segunda pregunta del cambio de autoridades, de cómo evitar que la PMO desaparezca, creo que es tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que eso se logra bastante cuando tú cristalizas, aterrizas y documentas los procesos. Cuando tú documentas los procesos, entonces tienes un fuerte paraguas para evitar que venga una nueva autoridad y deshaga, eso se llama efecto Penélope, que la nueva autoridad que venga pues destroce todo lo que hizo la anterior autoridad. Entonces eso pasa mucho, ¿no? Siempre el que llega nuevo a un lugar
somos muchas veces buenos para criticar y decir, ve, acá quieren decir que sí, esto han hecho mal, esto no han hecho así. O sea, somos muy buenos para criticar, pero yo creo que las personas muchas veces no lo hacen de mala manera, sino más bien, yo creo que todas las personas que van a un lugar tienen la buena voluntad de hacer las cosas, pero muchas veces le falta tal vez de conocimiento y de experiencia, pero creo que las voluntades no son malas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que lo importante es que tú documentes las cosas y las pongas en un estatuto orgánico por procesos. Entonces, si están dentro del estatuto, es un poquito más complicado sacar, no es imposible sacarlo, pero es un poquito más complicado sacar, digamos, eso. Entonces, si tú no documentas nada, ahí sí se te puede ir en una sola orden de alguien. No sé si alguien más. Por favor, una pregunta más para poder concluir con el... Sí, yo tengo una puntual. ¿Me puedes decir en qué empresa fue la que implementaste la PMO?